hacia ti, hacia tu persona. Pero Señor, pedimos que nos ayudes, oh Dios, a ser mejores creyentes, a mostrar más amor, más humildad, a mostrar más, Señor, compasión, más misericordia. Ayúdanos, oh Dios, a no ser, Señor, como los demás. Si es que el Espíritu Santo tuyo mora en nosotros, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor, y que tu palabra en esta hora, pues, nos pegue donde más nos duela, que es en el corazón. Porque bien sabemos que tu palabra es verdad. Y tu palabra, Señor, cuando dice algo sobre el pecado, Señor, pues, está, Señor, ahí martillando, Señor, nuestros corazones malos y perversos, altivos, llenos de maldad. Señor, pedimos que nos santifiques, que nos perfecciones, Señor, para que podamos, Señor, nosotros más que nada, pues dar un buen testimonio. Y si profesamos ser creyentes, Señor, que los de afuera puedan ver, Señor, a través de nuestras obras, de nuestro comportamiento. Ayúdanos, oh Dios, en esta hora y habla a cada uno de nosotros. Úsame para tu gloria, Señor, como un instrumento solamente. Y para que tú te lleves la gloria, Señor, mientras tu palabra es predicada, enseñada y escuchada. Pero en tus manos, Señor, ponemos este estudio, esta reunión. Y te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Jesús y el malhechor. Noten que no puse Jesús y los malhechores, porque bien sabemos que cuando Cristo fue crucificado, estuvo un malhechor, uno a cada lado. Pero vamos a comenzar ahí en Lucas 23, comenzando con el versículo 32. Lucas capítulo 23, versículo 32. Y dice lo siguiente. Dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Ahí claramente dice la palabra que llevaban también con él. ¿Con quién? Con Jesús. A otros dos, que eran malhechores. Aquí vemos claramente que dice que estos dos que iban con Jesús, a quienes llevaban con Jesús, eran malhechores. ¿Para qué? Para ser muertos. Jesús estaba en camino, mis amados, para morir la muerte como de un ladrón. Y hermanos, es importante para el testimonio bíblico que Jesús no fue honrado en su muerte, ni él nunca recibió privilegios especiales al momento de él morir. En su muerte por su pueblo, Jesús soportó infamia y la vergüenza de ser crucificado entre pecadores y como un pecador. De esa manera es que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Versículo 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Calavera proviene del latín que es Calvario. Eso significa, en ese lugar crucificaron a Jesús y a los dos malhechores. A Jesús ser ejecutado entre dos pecadores se cumplió la profecía del profeta Isaías. Lo que dice en Isaías capítulo 53. Vamos ahí. Isaías 53, versículo 12. Isaías 53, versículo 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta qué? Hasta la muerte. Aquí está hablando el profeta Isaías de lo que iba a suceder cuando Cristo viniera a esta tierra para él ser puesto a muerte por la crucifixión.
y fue contado con los pecadores. Así que Cristo fue contado como uno más de los pecadores, que todos somos pecadores, todo ser humano es pecador. Habiendo él llevado el pecado de muchos, noten que dice de muchos, no de todos, y orado por los transgresores. En ese momento Jesús fue contado o clasificado como un criminal. Pero pregunta, ¿acaso Cristo fue pecador? ¿Acaso Cristo alguna vez rompió o quebrantó la ley de Dios? Cristo nunca lo hizo. Él cumplió la ley, algo que tú y yo no podíamos cumplir, pero aún así Él murió como siendo un vil pecador. Pero la crucifixión era un método de ejecución utilizado por los romanos. Los romanos utilizaban la crucifixión. Esto era por la suspensión del condenado en una cruz con el objetivo de causar un sufrimiento prolongado, y esto tenía que llevar a humillar al individuo, al criminal. Esto era como una forma de humillar a un criminal. A pesar de que él había cometido un mal, él iba a ser humillado siendo crucificado. Este castigo se empleaba para delitos graves y su propósito no solo era matar, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo. ¿Cómo es que los crucificaban? ¿Vestidos con ropa? Mis amados, estaban desnudos, sin ropa. De esa manera los colgaban. Esto era como una demostración de la pérdida de control y honor según la cultura romana. Este era un método romano, lo que ellos utilizaban, para humillar aún más a los criminales. Y hoy en día, mis amados, pues en las cárceles a los criminales se les da de todo. Se les da cama, se les da abrigo, alimento, comida. Incluso ellos pueden estudiar o ejercer algún trabajo en la cárcel y les pueden pagar a ellos. Esto a veces viven mejores que nosotros. Viven por gratis. Pero los romanos, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos llevaban a los criminales, los crucificaban para que ellos fueran expuestos ante la gente y para que ellos estuvieran colgados semidesnudos. El versículo 34 dice lo siguiente. Ahí de Lucas 23. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, mis hermanos, aún estando colgado en la cruz Jesús y sufriendo la ira de su propio Padre por su pueblo, ¿qué es lo que Jesús ahora hace? Él intercede por los que lo habían clavado en ese madero por la razón que actuaron sin saber quién era realmente Jesús. Él ahí vemos que la actitud humilde, la actitud que muestra perdón de Cristo hacia los que lo crucificaron, Él ahora intercede por ellos y les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto debe de ser una actitud que nosotros también debemos de tener, mis amados. Pero a veces no la tenemos. A veces nosotros, cuando alguien nos hace un mal, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos enrabiamos, nos enojamos y a veces sentimos odio, coraje en contra de aquel que nos hizo un mal. Pero aquí Cristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están en su ignorancia, me han crucificado sin saber quién soy yo realmente. Ellos sabían lo que habían hecho, pero no sabían a quién se lo habían hecho. Ellos bien estaban conscientes de lo que ellos hicieron clavando a Jesús en esa cruz, pero eran en su ignorancia, no conocían al Cristo de la gloria. Ellos pensaban que era solamente un hombre más, un hombre común y corriente, uno más del montón, uno más de los pecadores. Pero aquí vemos que Cristo dice: Padre, perdónalos,
porque ciertamente no saben lo que hacen. Aquí él estaba revelando que el propósito de su muerte era el de salvar a pecadores. Su propósito de Cristo, ¿para qué fue? Para venir a morir por pecadores. Él nunca vino para decir, mira, yo los amo, quiero entrar en sus corazones. No, Cristo aún predicó, arrepentidos y convertidos. Ese fue su mensaje. Cristo nunca dijo, yo los amo, a los fariseos, a los escribas. Él les dijo a ellos, arrepentidos y convertidos. Pero Jesús vino con ese propósito, para morir por pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas 19:3 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y en qué momento tú y yo nos perdimos? ¿O toda la humanidad se perdió? En el momento que un hombre desobedeció a Dios, ¿que fue quién? Que fue Adán. En el momento que Adán desobedeció lo que Dios le ordenó, le mandó, nosotros nos perdimos. Y ahí comenzamos a estar destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que Él envió al segundo Adán, que es Cristo. A Adán se le dio solamente un mandamiento y Él lo quebrantó. Pero Cristo cumplió toda la ley. No solamente los 10 mandamientos, cumplió toda la ley a la perfección. Y aún así Él murió para salvar a pecadores, para salvar y buscar a los que se habían perdido, que éramos nosotros. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Versículo 35 al 37, dice ahí de Lucas 23. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Aquí vemos que el pueblo miraba lo que estaba sucediendo y los gobernantes se burlaban ¿de quién? De Jesús, estando ahí crucificado. Aquí vemos la maldad del ser humano, la depravación total, cómo ellos se burlaban a ver a un hombre que fue herido, que fue golpeado. Y ellos aquí se burlaban de eso, era una vil burla. Y aún los gobernantes. ¿Y qué es lo que ellos decían? A otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Aquí vemos actitudes altivas. Aquí vemos actitudes hacia Cristo, evidentemente de un corazón malo y perverso. Se burlaban de él. Si tú miraras a alguien que fuere crucificado, ¿tú qué sentirías, mi hermano? ¿Tú te burlarías? ¿O tú tendrías compasión? ¿Llorarías? Eso quizás te iba a doler a ti, pero miren aquí estas personas se burlaban de él. Y aún le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Aquí podemos ver, mis amados, que se burlaron de Jesús y lo desafiaron a salvarse él mismo. Aquí vemos que ellos no creían que él era el Mesías. Pero pregunta, ¿acaso Cristo podía salvarse él mismo? Él sí podía. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando fue arrestado en Mateo 26? Vamos a Mateo 26.
Mateo capítulo 26, versículos 53 al 54. Mateo 26, versículos 53 al 54. Desde el versículo 51. Desde el versículo 47, para que entiendan por qué lo dijo Jesús. Aquí está hablando sobre el arresto de Jesús. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Aquí vemos que predicamos el domingo sobre quiénes fueron los que quisieron matar a Jesús. Los judíos. ¿Quiénes fueron quienes querían que fuera crucificado? Los judíos. Y aquí vemos que Judas, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, vino con mucha gente, con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Versículo 48 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Prendedle, arréstenlo. Él les dijo, cuando miren ustedes a quien yo le dé un beso, ese va a ser. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y aquí es donde él dice lo que dice en el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Para qué? Para rescatar a Jesús. Él le pregunta a él, ¿tú crees que no puedo yo orar a mi Padre Celestial en este momento para que Él envíe 12 legiones de ángeles para que estén a mi favor, para que peleen por mí? ¿Ustedes creen que Jesús no pudo él bajarse de esa cruz? ¿No creen que Cristo pudo haber él salvado, se pudo haber salvado él mismo? Sí se pudo haber salvado él cuando estaba ahí crucificado. Pero él tenía que hacer la voluntad del Padre. Él no hizo su voluntad. Miremos a Cristo como ejemplo, mis amados. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Nuestra voluntad o la voluntad de Dios? ¿Cómo es que nosotros vivimos nuestra vida cristiana? ¿Hacemos lo que queremos? ¿Lo que nos dicen o lo que Dios nos dice? Cristo bien sabía que su Padre podía rescatarlo de estos hombres que fueron a arrestarlo, y Él le pregunta a ellos, ¿acaso no creen que yo pueda orar ahora mismo a mi Padre y Él pueda enviar a 12 legiones de ángeles? Eso equivale a 72,000 ángeles. Cada legión estaba compuesta de 6,000 ángeles. Yo imagino que un ángel podía con esos soldados. Pero él ahí les dice a ellos, ¿no creen? Yo puedo hacerlo. Pero la comida de Cristo era que hacer la voluntad del Padre. Ese era su propósito, hacer la voluntad del que lo envió. Ahora regresemos a Lucas. Versículo 38.
Lucas 23, versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decían: este es el rey de los judíos. Cuando un criminal era colgado, comúnmente una placa era puesta sobre la cabeza del criminal condenado, declarando el cargo o el delito en su contra. Si un criminal, una persona que fuese clavado, puesto en una cruz, y él había violado a alguien, quizás le pusieron violador. Si fue un ratero, un ratero. Si fue alguien que asesinó, quizás pues un asesino. Ahí estaba todo expuesto para que la gente supiera por qué estaba él ahí crucificado. Eso era aún más humillante. Ahí se decía por qué estaban ahí colgados ellos. Pero el supuesto delito de Jesús, ¿cuál fue? ¿Asesino? ¿Ratero? ¿Adúltero? ¿Cuál era, Leslie? Ninguno. Ninguno. Pero ¿qué es lo que decía ahí el letrero que le pusieron sobre él? Este es el rey de los judíos. Ese decía ser el rey de los judíos. Ese era su delito. Mis hermanos, ciertamente una placa o un acta de decretos está sobre todo incrédulo que no está en Cristo. Sobre alguien que no es cristiano. Pero ¿qué hizo Cristo con nuestra acta de decretos? Vayamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 3, 13 y 14. Colosenses 2, versículo 13 y 14. Dice aquí el apóstol Pablo: y a vosotros, estando ¿qué? ¿En qué condición? Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué es lo que hizo Dios? Os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién nos dio vida? Con Cristo. En la condición que estaban los colosenses y nosotros, estando muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, dice ahí. Dice todos, no algunos. No los más graves. Pecado es pecado. Y dice el versículo 14, dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Al igual que esos hombres que morían y eran crucificados por los romanos, ellos tenían una placa que decía por qué estaban ahí, su delito, su culpa. Bueno, nosotros los creyentes teníamos una placa sobre nuestras cabezas también, que nos decían quiénes éramos, que estábamos muertos en pecados. ¿Y cuántos pecados tú crees, mi hermano, que tú tenías sobre tu cabeza, sobre esa acta de decretos? Muchos. Muchos. Todos los pecados, quizás. Homicidas. Sí. Mentirosos. Ávaros. Amadores de maldad. Aborrecedores de Dios también éramos. Yo aborrecía la palabra de Dios. Yo
odiaba cuando alguien me hablaba de Dios. Yo odiaba eso. Esta expresión se utilizaba para designar una sentencia oficial escrita a mano o una acusación contra alguien por haber transgredido una ley. Ahora vemos que cuando alguien pues es arrestado y es echado a la cárcel, ahí dicen, este hizo esta cosa. Este asesinó a alguien, robó una tienda. La versión popular traduce así este versículo. Dice, Dios canceló la deuda que había contra nosotros y que nos obliga con sus requisitos legales. ¿Cuáles requisitos legales? ¿Cuáles son los requisitos legales de Dios? El ser condenados en el infierno por una eternidad. Sufrir la ira santa de Dios sobre nuestras cabezas por una eternidad. Él anuló esa acta de decretos que había contra nosotros. Dios canceló Él mismo. ¿Mediante quién? Mediante Cristo. Por nosotros haber ¿qué? Creído en Cristo. El acta de decretos es literalmente un registro a mano de deudas de pecado. Es la deuda por el pecado acumulada contra un individuo. Tú y yo teníamos muchos pecados acumulados. ¿Y aún todavía tenemos pecado? Todavía tenemos pecados, pero ahora somos justificados y vistos como justos, sin pecado. ¿En quién? En Cristo. No por ser o pensar que somos buenas personas o que hacemos buenas obras de caridad, no por eso. Es que Cristo ahora se pone entre nosotros y Dios y es como el que Él dice, Padre, mira, yo ya pagué. Yo pagué el pago por este pecador. Es lo que Cristo hizo, no lo que nosotros hemos hecho o hagamos. Cristo, sin embargo, por gracia y amor, tomó nuestra deuda o nuestras deudas en contra de nosotros. ¿Y qué es lo que Él hizo? Dice, y clavó esa acta de decretos ¿en dónde? En la cruz. Ahí las clavó Cristo. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron clavados en Cristo. ¿Cuántos pecados de cuántos creyentes fueron sobre Cristo? Todos. Por esa razón es que Cristo fue quien sufrió la ira de Dios en el momento de ser muerto. Él pagó la deuda de todo creyente, todo aquel que ha creído y todo aquel que va a creer. Es algo que nuestra mente tan limitada no puede comprender. ¿Cómo es que tanto pecado fue sobre Cristo? Ese fue el glorioso intercambio, que nuestros pecados fueron imputados en Cristo y la justicia perfecta de Cristo fue imputada hacia nosotros. Él hizo todo en la cruz. En su muerte sacrificial y sustitutiva, Él pagó la culpa del pecado y canceló nuestra deuda. Él lo hizo. Regresemos a Lucas 23. Versículo 38. Otra vez lo voy a releer. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decían, este es el rey de los judíos. Este era su delito de él, el haber dicho que él era el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba
diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí vemos que este otro malhechor, ¿qué fue lo que dijo? Lo mismo que la multitud. Si tú eres el rey de los judíos, si tú eres el Cristo, le dijo él, sálvame, a nosotros sálvanos y a ti mismo también. Este malhechor también comenzó a desafiar a Cristo y su poder. Él no creía que Cristo fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Aquí vemos un desafío tras otro desafío hacia Cristo. Versículo 40 y 41. Respondiendo el otro, le reprendió. El otro malhechor reprendió al que le dijo esto a Jesús, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? ¿En ti no hay ningún temor aún estando en esta condición, oh pecador, oh malhechor? ¿Ni aún temes a Dios estando tú a punto a morir? Nosotros a la verdad justamente padecemos, le dijo él. Nosotros a la verdad merecemos este castigo. Justamente padecemos. Lo que estamos sufriendo es algo justo que merecemos por nuestros pecados. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Mis hermanos, en medio de este despliegue de incredulidad y burla, el otro criminal entendió la diferencia entre su culpa y la inocencia de Jesús al momento de él decir, mas este ningún mal hizo. Él reconoció su maldad, él reconoció su pecado, quizás su crimen, lo que él hizo, y él también reconoció lo que estaba mereciendo él, lo que estaba sufriendo. Él reconoció su pecado. Quizás él dijo, yo merezco estar aquí, pero Cristo no. Este hombre no, nada mal, ningún mal ha hecho. Él ahí estaba experimentando un cambio de conversión, que él empezó a temer a Dios. En su corazón quizás hubo ya que un arrepentimiento, y él dijo, merezco esto. Pero quizás en su corazón él comenzó a temer a Dios, reconociendo su justa condena y morir crucificado y la justicia perfecta de Cristo. Ahí vemos que este hombre aquí tuvo un encuentro con Jesús, ¿en dónde? Estando ahí crucificados. Hemos estudiado sobre muchos que tuvieron un encuentro con Jesús en el camino, en casas, en lugares, pero este hombre tuvo un encuentro con Jesús, ¿en dónde? Los dos estando ahí crucificados en una cruz. Él le dice al otro malhechor, nosotros merecemos lo merecido, pero él no. Él no merece este castigo. Tú y yo sí merecemos lo que estamos padeciendo, pero este ningún mal ha hecho. Versículo 42. Y dijo a Jesús, este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón puso su confianza en la gracia de Cristo y su esperanza en su gloria. Es como que él está diciendo, Señor, yo he creído en ti. Yo reconozco que tú eres el Mesías. Yo reconozco que en ti hay salvación. Y por eso acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí vemos un acto de ¿qué? De fe genuina. Él no le dijo a Jesús, mira, también, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, como el otro malhechor.
¿Qué es lo que nos enseñan aquí esos dos malhechores? Fácil. Un creyente y un incrédulo. Uno que ha creído, uno que no. Y así está la humanidad. A muchos se les ha predicado, se les hemos compartido el evangelio, pero aún no han creído. A muchos, algunos les hemos hablado de Cristo, del evangelio, y muchos han respondido al evangelio. ¿Qué podemos aprender de este encuentro de Jesús y este malhechor? La conversión de este criminal testifica del poder de la muerte de Cristo para redimir al perdido, al pecador. Esto es lo que sucede cuando un pecador tiene un verdadero encuentro con Jesús. Aquí vemos que este hombre no hizo una profesión o una oración de fe, o la oración del pecador. Él, estando en esa condición, creyó en Cristo. Y todo aquel que tiene un encuentro verdadero, poderoso, glorioso con Cristo es capaz de testificar de Cristo y su poder para salvar. Todo aquel, mis amados, que ha sido salvo por el poder del evangelio es capaz de testificar de Cristo. Todo aquel que no ha tenido un encuentro con Cristo, un encuentro verdadero que lo ha cambiado, que lo ha transformado, va a ser incapaz de testificar de Cristo. Si es incapaz de testificar de labios, menos va a testificar con su testimonio. Es fácil profesar, ser creyente, pero cuesta más mostrarlo con un testimonio genuino, un verdadero. Versículo 43. Y dijo a Jesús, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí vemos que Jesús le dice a él, ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Aunque recién convertido de una vida de pecado y blasfemias, este hombre no tuvo que esperar hasta después de estar muchos años en el purgatorio para que alguien pague por su salvación con alguna indulgencia. Y muchos creen que el purgatorio es real, que existe, pero mis amados, si eso fuera real, ¿qué caso tiene que Cristo hubiese venido? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nunca dijo, mira, ahí está el purgatorio. Paguen sus mandas, sus indulgencias. Jesús le dijo que en cuanto él muera, después de su muerte, Cristo le aseguró que ahí estará unido a él en su reino celestial. Él le dijo, es cierto, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo certero, le dijo, ciertamente vas a morir, pero hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál esperanza le quedaba a este hombre malhechor? Estar en el paraíso, ser salvo. La fe que salva, la fe salvífica. Cristo era su única esperanza. Cristo es la única esperanza para todo aquel pecador que está fuera de Cristo. Cristo es la única esperanza de salvación para todo aquel que está muerto en delitos y pecados, que está destituido de la gloria de Dios. Cristo es la única esperanza. No el ser un evangélico, no el ser un supuestamente cristiano o profesar solamente de labios, ser un bautista, pentecostal, reformado, católico, testigo de Jehová. Ya no hay más
condenación para los que están en Cristo. Eso que dijo el apóstol Pablo. ¿Es estar en Cristo o no estar en Cristo? No haya medias. ¿Estás o no? ¿Estamos o no? Pero noten que Jesús no le dijo a este hombre, mira, pobre malhechor, baja del madero, ve y bautízate, haz buenas obras de caridad, cumple una manda, ora a María, ora a los santos hechos por manos de hombres, ve y da tus diezmos, ayuna, circuncídate, cumple con las obras de la ley. Nada de eso, sino que fue salvo por fe sin alguna obra alguna. Este hombre no tuvo tiempo para él bajar o pedir permiso que lo bajaran de donde él estaba crucificado para ir a hacer cualquier obra. Es por fe. La salvación es por fe en Cristo. Gratuitamente. Dios no te pide nada a cambio para que seas salvo. Es solamente creer en Jesucristo. Tiene que haber también arrepentimiento de pecado para que seas salvo. Reconocer tu maldad, tal y como este malhechor reconoció su crimen. Y él dijo, ciertamente merecemos esto y mucho más quizás. Pero Cristo nada ha hecho. Ningún mal ha hecho pero nosotros padecemos justamente, es lo que él le dijo al otro malhechor. Y si tú no estás aquí sin Cristo, tú debes de reconocer tu pecado, tu maldad, y ver a Cristo solamente como tu única y última opción para que seas salvo. Fuera de Cristo no hay salvación. Comportarte como un angelito no te salva. Obedecer en todo a tus padres no te salva. Nada de eso. Pero mis amados, así como Cristo se lo prometió a este hombre malhechor, para nosotros también es esa promesa. Si hemos creído ciertamente en Cristo, seremos salvos por gracia y fe en Él. Este encuentro es algo que podemos ver, mis amados, que las obras no salvan. Y es algo que tú puedes utilizar como un ejemplo para algún católico que te diga que son por obras y dile tú, mira, este malhechor creyó en Cristo y solamente. Él no hizo nada más, solamente creyó y él reconoció su maldad, su pecado, pero le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús se lo prometió. Amén. Cristo es un Rey y Salvador glorioso. Dio su vida por nosotros. Él sufrió lo que tú y yo merecíamos sufrir en la cruz del Calvario. Así que Jesús y el malhechor. Oremos. Señor, gracias, oh Padre, por tu palabra. Señor, primeramente, gracias por Cristo, Señor. Que, Señor, sin Cristo, pues, estaríamos perdidos, Señor. Sin Cristo, Señor, quizás yo estuviera muerto, Señor, ya en el infierno. O quizás, Señor, estuviera yo ya